Muy buenas tardes, señores y señoritas, ¿verdad? Profesionales en formación. Entonces voy a hacer un pequeño diagnóstico y comienzo con Ponce Karen Brigitte. Ponce Karen Brigitte. Hola. Dígame. A ver. Dígame, doctor. Sí. ¿Qué es investigación para usted? No quiero que me digas la conceptualización como la hemos visto, sino ¿qué entiende usted por investigación? Investigación para mí es poder investigar más allá de lo que, o sea, no quedarnos solamente con los que nos explican, sino conceptualizarnos más allá de poder para obtener un buen resultado y un buen desarrollo de lo que nos están hablando. Vamos a ver. Romina. Romina, ya te vi. Romina, ¿qué es investigación para usted? La ciencia como investigación, ¿verdad? Romina, tienes apagado el micrófono. Romina, ya. ¿Te escucho, Romina? Romina, no tienes audio. Por favor, contéstame las preguntas por medio del chat, porque también se puede hacer eso, ¿sí? ¿Ahora sí, Romina? Ya, ahí sí. Ya, sí, ahora sí. Ya. ¿Qué es investigación para usted? Yo estaba como Santiago, a ver, esperen. Ya, a ver. Yo entiendo por investigación a un planteamiento de una situación o problema, que aquí se puede presentar mediante lo que es una metodología, que aquí lo va a hacer obviamente el investigador, que esta metodología se va a llevar a cabo para poder resolver el problema que se está planteando. Zambrano Nilda. Zambrano Nilda. ¿No está Nilda? Josué. García Josué. Sí, doctor, presente. Sí, ¿qué es investigación? Para mí, la investigación es el acto de haber realizado una búsqueda minuciosa de algún tema en específico para poder así tanto resolver dudas como lector o como para cualquier escritor. Muy bien, Josué, ¿verdad? Eso es investigación. Investigación es querer conocer algo. O sea, esa es la conceptualización como ciencia, ¿verdad? Pero también los ejemplos que pusieron las compañeras, por ejemplo, que dice que investigar, ese es un ejemplo, ¿no? Investigar, que no quedarse solamente con lo pequeño que podamos ver o con lo poquito del contenido de las asignaturas que podamos ver y escuchar, sino que también investigar más. Es investigar más, como el ejemplo que puso la compañera, es querer alimentar más su conocimiento, ¿verdad? Es una búsqueda. Si nosotros podríamos decir, a ver, digamos investigación con una palabra, es una búsqueda. Otra palabra sería conocer. Otra palabra sería indagar, porque eso es investigar. ¿Sí? Conocer algo. Lógicamente que también, como dijeron sus compañeros, ¿verdad? La investigación también tiene un proceso. Y ese proceso, cuando yo hablo de proceso, quiere decir que tiene un orden. ¿Qué más podríamos ver? Veamos, a ver. María Fernanda Zambrano. María Fernanda. María Fernanda. Aquí estoy, doctora. Es que se me había desconectado. El Zoom me botó de la, Ya, de María la Fernanda. reunión. Ya, pero lo importante es que ya estás aquí. María Fernanda, ¿para qué sirven las fichas bibliográficas? Disculpe.
¿Para qué sirven las fichas bibliográficas? Para ir introduciendo la bibliografía de los lugares en los que hemos consultado, lo que hemos investigado, para tener una guía y además para que la persona que está leyendo nuestra investigación sepa que no hemos plagiado dicho trabajo. Muy bien, María Fernanda, ¿verdad? Esa guía nos va a servir para nosotros elaborar un documento y lógicamente para citarlos y para que la persona que vea, pues se da cuenta que nosotros sí tenemos una literatura consultada, ¿verdad? Tenemos una literatura también actualizada, porque todo eso se pone en la guía, pero lo que está en la guía de Excel, ¿verdad? O en la ficha bibliográfica, nosotros venimos y cogemos lo de Excel para transportarlo en el trabajo que estamos haciendo. Y veamos una pregunta muy fácil que yo siempre sé tomar en el examen y se caen por ahí los niños. A ver, Jonathan, Mero Montalbán, Jonathan. Jonathan. Sí, doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, Jonathan. Jonathan, ¿de dónde nacen las Sí, dígame. investigaciones? Perdón, doctora. ¿De dónde nacen la investigación o las investigaciones? ¿De dónde nacen? ¿De dónde parten? A ver, es una pregunta muy suave. A ver, yo creo que una investigación siempre debe partir de una idea, de algo que querramos conocer. Ya. Y de ahí se debe ir buscando la Sí, verdad en este caso. exacto, sí, buscando la verdad. Ya, eso también podríamos decir cuando digamos que diga, a ver, diga investigación en 2, 3 palabras. Investigación es buscar la verdad. Ya, bueno, la verdad en este caso del compañero, porque cada uno va a tener su propia verdad, ¿no? Entonces, como él dice, la investigación nace de una idea. Y esa idea puede nacer en cualquier momento. No es que yo digo, ay, ahorita me voy a pensar a ver qué voy a investigar. Nace en cualquier momento. Ahorita que estamos viendo la clase de algo que dijo un compañero o una compañera, puede nacer la investigación, ¿sí? Pueden hacer en una reunión. Bueno, ahorita nosotros no estamos para salir, ¿verdad? Para estar mucha gente en una sola sala. Entonces también pueden hacer en una reunión. Pueden hacer viendo un programa de televisión. Pueden hacer viendo una película. Pueden hacer de un conversatorio con papá, mamá, hermanos. O pueden hacer, si yo estoy viendo a mis hermanitos menores jugar en la casa, también de allí pueden hacer una investigación. Lo importante es, yo siempre sé decir que las investigaciones, aunque sean pequeñitas, son importantes. No dejan de ser importantes, ¿verdad? Entonces, bueno, según el documento, ¿verdad? Nosotros teníamos que hacer un trabajo en el cual nosotros íbamos a poner nuestro posible tema, ¿verdad? Y poner para qué y por qué vamos a hacer ese tema. Ya que eso ya tiene que ir avanzando. Y otra pregunta muy fácil. ¿Un voluntario antes de hacer la pregunta? A ver, ¿voluntario o voluntaria? ¿No hay? Es una pregunta súper fácil. Vamos a ver, aquí veo a Belén Rizo que está solamente con el nombre y el micrófono apagado. Belén Rizo. Dígame. Belén Rizo. ¿Para qué sirven las normas APA, las Vancouver y el estilo Chicago? ¿Para qué sirven estas? Sirve porque para nosotros poder publicar alguna investigación que hemos hecho, no sé si me escucha. Sí, sí te escucho, Belén. Sí te escucho. Para nosotros publicar en revistas reconocidas o cosas por el estilo, o bueno, en revistas o en páginas que queramos, estos se basan en esas normas. Entonces es necesario nosotros aprender este tipo de normas y así que nos acepten mejor el trabajo sería.
pero ¿para qué? Pues eso es lo que tú me acabas de decir, sí tiene que ver, pero eso es secundario. ¿Qué es lo principal de las normas APA, Vancouver y estilos Chicago? Bueno, sería que seguimos un orden ¿No? en la investigación. Y eso los analizamos, Belén. Y ya un compañero o compañera ya lo dijo cuando yo le pregunté algo sobre la investigación. Ya lo dijo. ¿Para qué? Para poner las bibliografías. Pero ¿y qué saco para poner la bibliografía? Porque yo puedo coger este documento y pongo un listado de bibliografía, independientemente si es del estilo APA, si es Chicago o si es Vancouver. Yo puedo tener esta hoja llena de bibliografía, pero ¿qué saco? ¿Mm? ¿Qué saco con las bibliografías? O sea, ¿qué saco con poner las bibliografías? ¿Sí? Pues decir de dónde saqué la investigación y para poner tampoco que es un plagio. Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Que no tenemos, perfecto, Belén. Nosotros tenemos que poner la bibliografía, independientemente cuál sea el estilo, ¿verdad? Para el momento que cuando se lea, ¿verdad? No vayan a decir, esto es un plagio. Imagínate, Belén, que si nosotros copiamos un texto y lo ponemos en un trabajo X, luego subimos ese trabajo X, y el autor después me va a decir, no, Belén ha tomado esto cuando yo soy el autor. Sí, entonces por eso siempre, a pesar de que parafraseemos el texto. ¿Ya? Muy bien, Belén. A ver, ahora sí nos vamos, ¿verdad? A la clase de hoy día. Y veamos. Moreira, Xiomara, Anaís. A ver, ¿dónde estás, Moreira? Ya te vi. Dígame, doctora. Sí. A ver, Xiomara, ¿te puedo decir Anaís? Sí. ¿Sí te gusta Anaís? Sí. Sí. A ver, Anaís. Como quiera, igual, no importa. Sí, a ver, Anaís. ¿Qué entiende usted por la investigación científica? ¿Qué es el tema de hoy día? ¿Qué entiendo por investigación científica? Sí, Anaís. Bueno, que este es un proceso ordenado y sistemático donde se indaga bueno, no sé. A ver, espérese, déjenme ordenar mis ideas. Tranquila, que aquí no hay apuro, ¿sí? Y no te veo, Anaís. Ya, a ver, lo que entiendo por investigación científica, como ya mencioné, que es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante una aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se va a perseguir el estudio y de esta manera analizarlo, indagar más sobre el mismo y como objetivo de aumentar y ampliar nuestros conocimientos. Gracias. Marco Zambrano. Sí, doctora. Sí. Marcos, nunca dejaré de agradecerte la clasecita que me diste del CEDIA, ¿sí? Si no, no pudiera estar aquí con ustedes. Marcos, con tus propias palabras, Dígame, doctora. ¿podrías decirme qué es la investigación científica? Mis propias palabras, yo podría definirla como una recopilación de datos y, sí, de información para poder avanzar y poder adquirir el conocimiento necesario. Sí, ¿verdad? Cuando hablamos de datos nos referimos a lo que está escrito, a la ciencia. Entonces, es investigación científica porque nosotros tenemos que emplear el método científico.
que ya los compañeros nos van a explicar, ¿verdad? Cuáles son los métodos, los pasos para lograr lo que es una investigación científica a través del método. A través del método, ¿verdad? Cuando usted dice los datos que hay que revisar, pues esos datos es ciencia, supongamos. Queremos hacer un estudio del COVID, ¿verdad? Aunque aparentemente el COVID es una enfermedad nueva, pero según los expertos, ¿verdad? Que salen en las redes sociales, pues el COVID no es otra cosa que una mutación del SARS. Otros dicen que es una gripe y que se complica y que de pronto no estamos utilizando la medicina correcta, ¿no? Bueno, entonces esos son conocimientos de nuestros expertos en este caso, aunque dudo mucho que haya muchos artículos científicos del COVID, pero sí pueden ver del SARS. Entonces decimos, voy a hacer del COVID, pero voy a hacer un análisis. ¿Cuáles fueron los síntomas y los signos que se presentaron en el SARS? En las 2 o 3 veces que han aparecido. Y ahora, ¿cuáles son los síntomas del COVID? Entonces, esos son los conocimientos científicos, esos son los datos a que se refiere Marco, que vamos nosotros a investigar eso que ya está escrito, que ya está comprobado, para fundamentar ciertas hipótesis o ciertas teorías que tenemos con el COVID-19. Gracias, Marco. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla, ¿verdad? ¿Me recuerdan? Estaba exponiendo a Sebo Licoa. Sí, no habíamos comenzado a exponer todavía. Ya, bueno, entonces vamos con la niña Sebo, ¿sí? Doctora, disculpe, ¿Sí? antes de empezar la exposición, ¿será que me podría ayudar a mí dar el mando para proyectar las diapositivas? Lo que pasa es que tenemos algunas animaciones que querríamos ir de acuerdo a cómo vamos Dirás cómo presentando te las doy el diapositivas. mando. Dirás. Doctora, en la parte izquierda hay algo que dice seguridad. Le da clic y más arriba dice la opción para que todos puedan compartir pantalla. Yo estoy compartiendo ahorita. ¿Ya? ¿Le quito eso? ¿Le quito deja compartir? Sí, dejar de compartir. Ya, dejo de compartir. Ya. Acá dice participantes, hay 23. Búsqueda de participantes. En seguridad. Ahí está. Ya creo que ya está activado. Deja ver si ya lo puedo compartir yo. ¿Ya te activé? ¿Te activé? Lo hice inconscientemente porque no sé. Sí está activado, Marcos. Sí. Ya, ahorita. Ya, entonces me salgo de aquí nomás. ¿Sí? Marco. Sí, doctora, ya está, ¿Sí ve las está diapositivas? compartiendo. Ya, tranquilo. Sí, a ver. Tranquilo. Bueno, ahí sí. Ok, te dirá, doctora, cómo empezamos. Sí, con la niña Sebo, por favor. Listo. María Victoria. Sí, aquí estoy. Ya, te escucho, por favor. Bueno, buenas tardes, doctora, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre lo que es la investigación científica y los alcances de la investigación. Bueno, disculpándonos, doctora, porque bueno, no nos hemos puesto el mandil porque no todos en el grupo están en sus casas cumpliendo la cuarentena y no tienen. No se preocupe, María Victoria. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a definir qué es la investigación científica. Bueno, dale, Marcos. Bueno, nos dice que la investigación es un conjunto estructurado de procedimientos teóricos, metodológicos y técnicos. Y también que es una tarea sistemática y organizada mediante la cual se trata de hallar una respuesta a un problema planteado que aún no lo tiene. Sigue, Marcos. No, perdón. Retroceda, Marcos. Victoria, yo sé que tú tienes la lámina, pero yo quiero que explique con tus propias palabras qué es lo que entiende eso cuando hablamos de un conjunto estructurado, a qué se debe. ¿Sí? Es que eso iba a decirle con la siguiente que decía de proceso. Perdón. Continuaba. Ajá, sí, es que ahí le iba a decir. Bueno. Voy a la siguiente, por favor. Continúe. Sí, continúale, que yo retomo la idea para no dejarlo vacío.
Ya, bueno. Entonces, ¿qué es el proceso de la investigación? Un proceso quiere decir que vamos a determinar las actividades o pasos que se deben poder llegar para dar el resultado que se busca. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación científica, ¿qué quiere decir? Como se mencionaba en la diapositiva anterior, vamos a tener que llegar a una serie de pasos que son como los que tenemos aquí en la diapositiva, para poder llegar nosotros mediante un orden, mediante una sistematización, a cumplir un objetivo. La investigación científica, la parte fundamental es que parte de un problema. Para nosotros llegar a definir o a resolver ese problema, vamos a hacer uso de esta serie de pasos que son similares a lo que es el método científico. Bueno, el primer paso va a ser la percepción de la dificultad. Cada uno de ellos los vamos a ir explicando en las siguientes diapositivas. Bueno, la identificación de la dificultad, que es el análisis del problema, encontrar una posible respuesta, lo que sería la hipótesis, comprobar la hipótesis, hallar la solución, y la verificación de la hipótesis, que como decíamos antes, la hipótesis no necesariamente tiene que definirse como cierta al final de la investigación, puesto que de eso va a tratar. Eso se va a explicar más adelante en la parte de los alcances. ¿Sigue, Marcos? Bueno, ahora vamos a ver en primer lugar qué es la definición de un problema. Bueno, la definición de un problema, ¿qué quiere decir problema? Son hechos o circunstancias que van a dificultar la marcha de un proceso normal y que va a incitar la búsqueda de una solución adecuada correspondiente. El problema de la investigación debe estar bien formulado y nosotros podemos tratar de darle una respuesta a ese problema previamente sin nosotros haber hecho la resolución. Si nosotros damos cuenta que el problema que nosotros hemos formulado tiene una respuesta adecuada, pues podemos decir que este problema está bien formulado. Y si por el contrario nos da una respuesta que es muy ambigua o vemos que carece de suficiente sustento, pues tenemos que darnos cuenta de que hay que reformular el problema o reformular cuáles son esas variables del problema. Bueno, esta parte, hay un grupo también creo que de exposición que va a hablar sobre lo que es el problema, así que solo les vamos a hablar a breves rasgos en cuanto a lo que se trata, de qué comprende la investigación científica. Bueno, ahora vamos, no, sigue Marcos, ok, para atrás. Ya, bueno, ahora la selección del problema es por lo general uno de los pasos más difíciles para el investigador, puesto que por lo general trata de buscar a veces un problema que no tenga, que no sea muy común, o por el contrario, elige un problema que es demasiado complejo, por lo que para seleccionar ese problema va a tener que tener en cuenta cuál es la bibliografía que tiene a su alcance, cuál es la disponibilidad, y si está el investigador en facultad de tener todos los conocimientos y todas las aptitudes para poder resolver. Ahora sí. Muy bien, María Victoria. Bueno, ahora, a continuación vamos a hablar sobre las fuentes para hallar los problemas. Las fuentes para hallar los problemas pueden encontrarse desde una situación tan simple como la escuela, el colegio, la universidad, la comunidad, el intercambio de ideas, lecturas científicas o cualquier situación. Una de las fuentes que nosotros vamos a tener para hallar los problemas van a ser las discusiones. ¿Por qué son tan valiosas las discusiones dentro de la investigación científica? Porque las discusiones nos proveen de diferentes puntos de vista. Entonces, es allí cuando nosotros vamos a tratar de darle las variables necesarias para poder llegar a un problema, y también nos pone la parte del investigador a que dé su aporte personal, que es lo que se busca en una investigación, aportar el conocimiento, ampliar. Bueno, sigue Marcos. Ahora vamos a hablar de la formulación del problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debe ser este problema? ¿Cómo debe estar? La formulación del problema debe constituir una descripción detallada de la dificultad encontrada. Si es necesario, para la mejor comprensión, se debe comenzar por los antecedentes y terminar en una pregunta que va a corresponder a la incógnita o incógnitas cuya respuesta se trata ya para la investigación. Ahora, para nosotros, al terminar el problema en una pregunta, como les decía, el investigador puede tratar de adelantar una hipótesis a qué es lo que va a ocurrir.
aun cuando esta no vaya a ser la que constituya parte del proceso de la investigación, o sea, la que esté planteada dentro de la investigación. Pero nos ayuda a ver si el mismo está bien planteado. Ahora, la descripción de este problema debe tomar en cuenta los antecedentes, la descripción de la dificultad y una pregunta concreta que no sea ambigua y que no redunde mucho sobre lo que se quiere investigar. Ahora, el análisis del problema. Cuando nosotros ya tenemos definido qué es el problema, nos queda a nosotros preguntarnos si este va a ser válido, si es suficiente para poder realizar la investigación. Y por eso es que nosotros vamos al análisis. ¿Qué vamos a hacer en el análisis? Compilar datos. Cuanto mayor es la cantidad de datos y explicaciones, hay más posibilidades de localizar el problema. Ya, entonces, en esta compilación vamos a tomar, a reunir datos, a reunir la bibliografía, análisis estadísticos, todo lo que sea necesario para poder le dar un buen sustento, un buen argumento a la respuesta. Y ahora también vamos a ver si es necesario y no es suficiente la evidencia, vamos a hacer una reformulación del problema. Esta reformulación del problema va a generar una visión más o menos clara de todas las variables que pueden afectar en un momento dado al problema. Y puede ser posible que este problema o no sea tan grande como al principio se pensó, que resultó ser un problema sencillo, o por el contrario, que es un problema que tiene muchas aristas, muchos puntos de vista, y que va a ser necesario ajustarlo, formular una palabra, un verbo, o tratar de reducir las variables para que esta no sea tan amplia. Y María Victoria, por favor retroceda, Marco. Un momento yo le hice una pregunta a Marco Zambrano, ¿verdad? Si escuchó la respuesta que dio. Esa respuesta que dio Marco, ¿verdad? Que hablaba sobre los datos, ¿tendrá que ver con esto que usted dice sobre los análisis del problema? Claro, porque para nosotros poder analizar el problema, tenemos que tener en cuenta toda la bibliografía disponible, todos los datos, porque como nos indica aquí mismo en la diapositiva, cuando mayor es la cantidad de datos y explicaciones que tenemos, va a haber mayor posibilidades de localizar el problema. Y no solamente eso, sino que nuestra investigación va a tener mayor validez, por lo que tiene un mejor sustento. Muy bien, María Victoria. Continuamos, por favor. Ya, bueno, ahora vamos con la investigación, perdón, con la evaluación del problema. Bueno, en la evaluación del problema es posible que nuestro argumento, nuestro problema esté bien formulado, esté muy bien formulado, pero no está de más preguntarse si el resultado va a ser válido para el investigador, el grupo de personas o la sociedad en general a la que va dirigido esta investigación. Ahora, también vamos a pasar a la definición de términos, en el cual para esta investigación es necesario notar, así como hablamos de la evaluación, a qué público va dirigida nuestra investigación, por lo cual es necesario utilizar un lenguaje sencillo, claro y preciso, ya que si nosotros, por ejemplo, en este tema de la medicina, utilicemos y vamos a hacer un artículo científico que está destinado a la comunidad médica, no podemos dirigirnos con los mismos términos que nos dirigimos a los pacientes, puesto que esto haría nuestra investigación un poco más sencilla, y no es lo que buscamos. Estamos buscando una investigación de más alto nivel, que sea mucho más relevante y mucho más exigente en cuanto al nivel de investigación que se refiere. Una pregunta, María Victoria. Cuando hablamos de la evaluación del problema, ¿solo vamos a evaluar el problema o en sí evaluamos todo el proceso? Evaluamos todo el proceso. Evaluamos el problema, porque de allí vamos a ver si el problema está bien formulado, entonces es probable que los demás parámetros de la investigación vayan a resultar de mejor forma. Claro que para la totalidad de la investigación científica se hace una evaluación de la misma, pero en este caso nos estamos hablando del problema en sí. ¿Verdad? Sí, cuando ya estamos con el proceso de investigación, hay que hacer una evaluación antes, una evaluación durante y una evaluación después. Porque si la hacemos durante el proceso de investigación, ¿verdad? Cuando hablamos de la evaluación en sí de la investigación, cuando lo hacemos en el proceso de la investigación,
quiere decir que nosotros ahí podríamos detectar algo que de pronto no está de acuerdo con la investigación que nosotros hacemos. Y me parece muy bueno lo que ustedes han puesto, ¿verdad? Que el lenguaje, cuando nosotros hagamos un instrumento, ¿verdad? Por eso es la validación del instrumento. Supone que ya ustedes están en sexto semestre, ¿verdad? Ya usarán propios de la medicina. Pero sin embargo, nosotros no podríamos ir con un formulario, con términos técnicos que de pronto nuestra comunidad o nuestro grupo objetivo no entienda lo que le queremos preguntar, ¿no? Y si nosotros vamos a hacer, ¿verdad?, la encuesta por Google Drive, nosotros tendríamos que poner abajo una observación, por decir, detalles, si las preguntas están claras o qué pregunta no entendió, cuando hagamos el de 5 o el de 10 personas, ¿verdad? Que no sean nuestros estudiantes o no sean nuestro grupo objetivo. Y dependiendo de lo que ellos nos contesten en esa parte que dice observación, entonces eso nos sirve a nosotros para reestructurar el formulario, ¿sí? Entonces, muy buena esta aclaración que usted ha puesto. Ya, muchísimas gracias, María Victoria. Entonces vamos con Gisela, Yasmín, Macías. Y aquí estoy. Hola. ¿Ya? Aquí estamos. Ya, luego de plantear lo que viene siendo el problema, o ya lo que explicó nuestra compañera, viene la siguiente parte, que es la consulta bibliográfica, o también denominada marco teórico. Que aquí en donde investigamos decía que se llamaba consulta bibliográfica. Ya. Este de aquí debe tener, este de aquí se debe conocer todo el marco teórico que rodea el problema para así determinar con acierto las hipótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que investigar bien sobre lo que vamos a analizar. Por ejemplo, si hacemos una investigación sobre la obesidad en niños, tenemos que saber qué es la obesidad, cuáles son las causas y todos los factores que hay en esta, para poder así plantear una buena hipótesis y también determinar las variables de la investigación. Perdón que te interrumpa. Ya, se dice que... Ya, y las variables de investigación, ¿y cuáles son estas variables las más utilizadas? Gisela. ¿Mande? ¿Cuáles son las variables más utilizadas? Las variables de investigación, depende. En este caso serían, si hacemos un estudio, las variables serían sexo, talla, edad, entre otras. Esas variables tienen nombres, ¿verdad? Se encasillan. ¿Cuáles son? En la investigación, por lo generalmente, cuando nosotros planteamos el tema de la investigación, ¿verdad? Ahí deben de incluirse la variable dependiente y la variable independiente, ¿verdad? Muchas veces cuando hacemos un título y no ponemos o no incluimos esta variable en el título, ahí es que nosotros tenemos problemas porque no podemos identificar más adelante las variables ni poder hacer la operacionalización de variables, y como no se puede, nosotros no podemos responder a nuestros objetivos. Cabe señalar que la literatura dice que las variables independientes, ¿verdad?, son cambiantes y se pueden controlar. Entonces, a estas variables se llama causa, y las variables dependientes, ¿verdad?, son los efectos. O sea que una es la causa, ¿verdad? ¿Qué causa esto? Y el es el efecto. Por decir, los rayos solares vendría a ser la causa, ¿verdad? ¿Y cuál vendría a ser el efecto? Posiblemente un cáncer a la piel, ¿sí? Entonces ahí estamos, y allí podríamos poner lo que tú dices, ¿verdad? Podríamos poner, porque podríamos decir en la variable dependiente que es el efecto, podríamos decir que a las personas de color blanco, ¿verdad? Por decir una hipótesis, son más propensos a tener cáncer a la piel. Entonces ahí de pronto vienen las variables, ¿verdad? Como el sexo, como la edad, la etnia y otras variables, ¿verdad?, que puedan intervenir. Ya. Sigamos, Gisela. Ya, en cuanto a la
consulta bibliográfica también tenemos que se debe realizar de forma analítica, es decir, que tenemos que nosotros mismos sacar un análisis de la investigación. No podemos copiar un texto de una página de internet que vimos y ponerla ahí. O si hacemos, pero sí se puede hacer lo que viene siendo es citar, que bueno, que eso es para apreciar o depende de qué contexto pongamos. Ya, Sí. de ahí tiene el plan de la consulta bibliográfica, es decir, cada investigación debe tener un plan para así seguir un orden y que esta de aquí sea o llegue a conseguirse el objetivo del que se necesita. Me cambiaron la diapositiva. Sí, retrocede por favor, Marcos. Ya, no, en la siguiente. En la siguiente decía, donde dice cuadro sinóptico descompuesto. Sí, ya. Ya, ¿a qué te refiere esto, Giselle? Ya, aquí refiere que dependiendo del tema que vamos a realizar, debemos realizar un cuadro sinóptico, para así descomponer los temas y subtemas que creamos de mayor importancia. Por eso es que se necesita realizar un plan para que así la investigación vaya correctamente dirigida. Miren, Giselle nos ha traído una manera de cómo nosotros podríamos aprender cualquiera de las asignaturas, ¿verdad? Ya vienen los profesores, ustedes como estudiantes ponen el cuadro sinóptico, pero, exponen las láminas, ¿no? Y cuando uno está consultando, eso es lo que debe de hacer. Por ejemplo, ya estábamos haciendo investigación científica, vamos sacando bracitos, vamos colocando, y luego eso redactamos. Cuando ustedes en un futuro ya hagan su trabajo de grado, ¿verdad? Si es que tienen que hacer un informe, si tienen que hacer un caso, cualquier cosa, ustedes manéjense con el cuadro sinóptico, ¿verdad? O con el marco conceptual. Entonces es muy fácil por poder descifrar un cuadro y así el informe que ustedes vayan a presentar, la gente que les va a estar presenciando, ¿verdad? Va a ser muy interesante. Entonces eso es lo que tendríamos que ver nosotros, ¿sí? Y es una manera muy práctica lo que Giselle nos dice para nosotros poder tener mayor conocimiento y que ese conocimiento se quede grabado. ¿Qué es lo que dice un proverbio chino, no? Que dice que el que ve, escucha y hace su aprendizaje va a ser mucho más productivo, ¿verdad? O sea, el cerebro va a estar lleno de conocimiento. Muy bien, Giselle, ¿sí? Ok. Ya, Marcos, ahora sí continúa. Bueno, en cuanto a la hipótesis, ¿qué es la hipótesis? La doctora dijo que no profundizáramos mucho sobre este tema porque igual hay grupos que van a hablar de esto en específico, entonces así que voy a tratarlo de manera superficial. Y esto va a ser la aseveración o el juicio basado del razonamiento deductivo en la lógica y solo falta comprobarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el concepto que nosotros a partir de nuestra investigación planteamos, o sea, es lo que nosotros pensamos que puede ser la causa del problema, sería. Y que para comprobarlo se va a necesitar un estudio, se van a necesitar realizar experimentos o lo que sea necesario para sustentar la hipótesis. Ya. Y la justificación de esta es el último análisis en el cual nosotros vamos a poner toda la base de datos que nosotros usamos para sustentar esta hipótesis. Ya. Hasta ahí voy a llegar porque después el otro grupo va a explicar mejor esa parte. Muy bien. Ya, en cuanto a los enfoques de la investigación científica, esto quiere decir para qué parte va a estar dirigida la investigación. Aquí vamos a encontrar dos enfoques que van a ser el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, que ya más adelante vamos a hacer. Ya, estos de aquí, estos enfoques llevan cinco pasos en común. Que va a ser, el primero va a ser que llevan a cabo la observación y la evaluación de fenómenos. O sea que ambos estudios realizan esto, que ya más adelante vamos a explicar detalladamente. También van a establecer suposiciones o ideas como consecuencia de una observación realizada. Estas suposiciones pueden ser tipo hipótesis o solamente ideas que ya pronto con la investigación vamos a desarrollar. Ya. En la tercera vamos a demostrar el grado de suposiciones o ideas. Ya de aquí lo que vamos a hacer es fundamentar estas ideas. Vamos a por qué o argumentar el porqué de estas ideas.
también vamos a hacer una revisión de las suposiciones o las ideas a base de pruebas o del análisis. Ya aquí viene el otro paso que es, como dice la palabra, determinar o en sí razonar del porqué de las suposiciones. Y el último que propone lo que viene siendo el enclarecimiento o el fundamento ya final de las ideas que realizamos, que ya más adelante sí voy a explicar detalladamente, porque esto es algo, son unos pasos generales de ambos enfoques. Ya, el enfoque cuantitativo, como lo dice la palabra, se va a basar en números, van a ser estudios numéricos. Ya, estos de aquí, para poder realizarlos, vamos a tener, inicialmente, se debe tener una hipótesis la cual debemos estudiar, a comparación de cualitativo, que la hipótesis se puede crear a medida vamos avanzando el estudio. Ya, aquí vamos a utilizar lo que viene siendo la recolección de datos en base de medición numérica y el análisis estadístico para comprobar la hipótesis. Aquí también vamos a hacer un conjunto de procesos secuenciales y probatorios para así sustentar la hipótesis. Y tenemos que este estudio de aquí va a partir de una idea en sí, la cual va a ser, se va a derivar en objetivos y preguntas. Eso es lo de, en sí, lo global. Y ahorita tenemos un cuadro comparatorio de las dos. Ya, como decía, lo importante de este estudio es que tiene que seguir un orden preciso. O sea, no podemos pasar de la idea, tener una idea sólida y luego cambiarla más adelante. La idea debe estar clara desde un inicio. Ya, entonces primero plantearíamos una idea, luego de tener esta idea vamos a plantear el problema de la idea, que se siguen los pasos que mi compañera ya explicó. Luego de aquí vamos a hacer lo que viene siendo la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, que es lo que ya expliqué también, que es la consulta bibliográfica. Luego vamos a hacer lo que viene siendo la visualización del alcance del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto de aquí va a ser... esto de aquí busca las causas y la respuesta de lo que viene siendo lo que se busca encontrar los eventos que causan este problema. Que no sé si... Te apoyo un ratito, Giselle, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros del alcance del estudio, de la investigación, se refiere, o sea, si yo hago este estudio, este tema, ¿verdad? ¿Qué quiero alcanzar con eso? ¿Qué quiero lograr? ¿Verdad? Entonces el alcance del estudio sería también algo como el resultado. Si yo hago esta investigación, ¿qué resultado quiero encontrar? ¿Verdad? Y que posiblemente también esto se deba, si es que es una investigación cualitativa, si es una investigación cuantitativa. Pero en ambos casos nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? ¿Qué alcance quiero? ¿A dónde quiero ir con esta investigación? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y inclusive yo me puedo hasta plantear unos posibles resultados teóricos, ¿no? Y que a lo mejor cuando termine la investigación, esos resultados que yo me lo planteé teóricamente, en realidad va a ser la resultante del estudio que yo hice. Continúa, Giselle. Ya, exacto. Como dice la doctora, la visualización del alcance del estudio va a indicar el resultado que se va a obtener a partir de la investigación. Ya, de ahí vamos a hacer lo que viene siendo la elaboración de las hipótesis y la definición de la variable, que la doctora ya anteriormente explicó. ¿Cuáles son las variables? Está un poco confundida. Y luego de aquí vamos a desarrollar el diseño de la investigación, o sea, cuál es el orden y cuáles son los métodos que vamos a usar con la investigación. De aquí vamos a definir y seleccionar la muestra que vamos a estudiar. En caso, esto de aquí ya se saca con fórmulas, que ya creo que también hay un tema para explicar eso. Y también vamos a usar la que viene siendo la recolección de datos, que son todos los datos, como decía la compañera, que nos van a ayudar a facilitar llegar a una conclusión sobre el problema planteado. El análisis de los datos, como le dice la palabra, es llegar a una conclusión a partir de los datos recolectados, y la elaboración del reporte de resultados es ya el último paso que hacemos, con la conclusión que llegamos a partir de todos los pasos anteriormente. Giselle, algo aquí. Por favor, retrocede, Marco.
¿verdad? Aquí cuando nosotros hablamos del análisis de datos, quiere decir que nosotros tendríamos, ¿verdad? Que esos datos que están en la encuesta, ¿verdad? Someterlo a una tabla de Excel, o en este caso medicina debería trabajar con el SPSS. Con ese es que nosotros deberíamos de trabajar. Lógicamente, ¿verdad? Habría que recordar cuando nos dieron esta asignatura informática, creo que se llama, ¿verdad? O también tienen que haberle dado algo en bioestadística, ¿verdad? Y ahí nosotros podríamos sacar. Cabe señalar, solamente es un recorderis, porque yo no soy experta en el SPSS, ¿ya? Pero solo un recorderis que el SPSS, ¿verdad? Te acepta. Tú puedes hacer todos los datos en Excel. Eso es lo importante que ustedes tienen que ver. Todos los datos que ustedes tengan tienen que ser en Excel y tienen que transformarlos en números. No podrías, por decir, no puedes poner una palabra que diga cualitativa o no puedes poner sexo masculino y femenino, sino que tienes que poner, por decir, el sexo masculino es el 1 y el sexo femenino es el 2. Entonces, luego que ya nosotros tenemos esa tabla de Excel, ahí sí simplemente se extraen los datos de Excel y se colocan en el SPSS. Así que yo les invito a recordar esa asignatura porque no solamente eso le va a servir para su proyecto de investigación de ahora, le va a servir para el proyecto de investigación 2, le va a servir para el proyecto 3 y que está combinado con la titulación. ¿Ya? Entonces, allí también ustedes tienen que sacar, dependiendo del estudio, un chi cuadrado, van a sacar un TED Student, ¿verdad? Van a sacar la NOVA, que son datos bioestadísticos que debieron haberles enseñado. Ya, independientemente, si no nos han enseñado, entonces nos toca a nosotros autoeducarnos, buscar, ¿verdad? Buscar videos, ¿verdad? Y capacitarnos a través del video. Ya, lamentablemente, como estamos así, yo cuando es así, yo siempre les digo a Carlitos Ávila que me apoye en esto, ¿verdad? Para hacerle un recorderis a los estudiantes, porque él es el que maneja esto. Entonces, igual, ya ahora como estamos tan lejos, ¿verdad? Entonces ustedes van a tener que revisar sus documentos de cuando le dieron bioestadística y le dieron informática, entonces va a ser fácil. Si ya lo vieron, simplemente es volver a practicarlo, ¿sí? Y luego de eso, lógicamente que vamos a hacer los cuadritos, como ya lo explicaron las compañeras de las normas APA, ¿verdad? Cuando dijeron que después del cuadro hay una descripción, un análisis. Entonces, aunque nosotros vamos a ver investigación cualitativa, quiera o no quiera, vamos a tener que usar un poco también la investigación cuantitativa. Pero en realidad la esencia de esta asignatura es investigación cualitativa. Sí, sigamos, por favor. Ya, para el enfoque cualitativo, este de aquí se va a basar en lo que viene siendo la recolección y análisis de los datos para así afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Ya, este estudio se dice que es un poco más complicado por el hecho de que este de aquí se basa en la opinión subjetiva del autor y no como el otro. Ya. Sí, ¿verdad? Aquí inicialmente... Sí. Supongamos que queramos investigar, que en vez de Manta estemos en Guayaquil, ¿verdad? Y queremos ir a investigar por qué los cadáveres de COVID están en la calle. Entonces, lógicamente vamos, investigamos y después nosotros redactamos y miramos y observamos y analizamos lo que la persona nos dice y nosotros vamos a poner un criterio. Por eso dicen que en el enfoque cualitativo siempre el investigador está dentro. En cambio, el enfoque cuantitativo, el investigador está afuera. Sigamos, por favor. Aquí tenemos que en este caso la hipótesis no es necesaria que esté planteada antes de realizar el problema, sino que este de aquí se puede ir planteando de acuerdo, vamos avanzando el problema. Es decir, que una vez podemos hacer una hipótesis, pero luego de investigar más podemos replantear la hipótesis y hacer otra. Esa es la comparación que tiene con el otro estudio. Sigue. Y aquí mismo, y así mismo aquí tiene un sinnúmero de pasos que es primero plantear una idea. Ya luego de ahí, de tener esa idea, vamos a plantear el problema que queremos investigar. Vamos a investigar más sobre el tema.
Y de aquí mismo, si digamos que investigamos más y nuestra opinión cambia o queremos cambiar o aumentar la sustentación de la idea, lo hacemos porque es posible, ya que esta de aquí es una investigación cualitativa. Luego, asimismo, vamos a plantear o vamos a diseñar la metodología que queremos seguir con la investigación. Vamos a seleccionar la muestra la cual queremos estudiar, recolectar datos, analizar los datos que hemos seleccionado y así mismo vamos a interpretar los datos, vamos a interpretar los resultados, pero esto va a ser más subjetivamente, o sea, con nuestro análisis propio. Y por último vamos a elaborar lo que viene siendo el reporte final, como que con la hipótesis final o el resultado del que concluimos de toda la investigación. Muchas gracias, Gisela. A ver, vamos, Luis David. Sí. Sí, por favor. Bueno, lo que tenemos ahorita en pantalla es un dato comparado, un cuadro comparativo que nos va a comparar, a decir las diferencias que hay entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Tenemos como primer punto en la cuantitativa que sigue conceptos positivistas y empírico-analistas. Esto quiere decir que va a seguir como que filosofías que se basan en el empirismo, o sea, en la visualización de los fenómenos y mediante la visualización de esos fenómenos su estudio, ¿no? En cambio, lo que viene a ser el enfoque cualitativo se basa más en lo que va a ser conceptos naturalistas e interpretavistas. Esto requiere en que cae más en una subjetividad. Son subjetivas. Entonces, viene más como una filosofía de que mediante mi propio pensamiento, sin ser totalmente objetivo, yo doy conclusiones. Entonces, esa es una gran diferencia que tiene el cuantitativo del cualitativo. En el cuantitativo tenemos datos que podemos ser objetivos con respecto a ellos, mientras que en el cualitativo vamos a tener solo interpretaciones propias o de otras personas por las cuales nos vamos a basar para dar nuestras conclusiones. Bueno, siguiendo, vamos a tener como punto 2 que estudia una realidad objetiva, externa e independiente del sujeto. Esto quiere decir que el enfoque cuantitativo se va a basar más en ciencias se va a basar más en ciencias que son objetivas, como la física, que son números, o la medicina, que son cosas objetivas. Mientras estamos hablando de la cuantitativa. Sí, de la cuantitativa. En cambio, claro, en cambio el enfoque cualitativo estudia una realidad subjetiva, influenciada por el contexto y situaciones cambiantes. Esto quiere decir que esta de aquí no es algo objetivo, sino que estudia situaciones que están contextualizadas en un ambiente social, por lo que va a darse más en lo que son situaciones de ciencias políticas o ciencias sociales. Se emplea un poco más esto. Como otra diferencia tenemos que explica a través de causas y leyes objetivas. Como ya hemos dicho, como estudia ciencias exactas, va a intentar explicar por medio de leyes que son totalmente objetivas. Esté de acuerdo o no, son así, no va a haber punto intermedio. En cambio, en la cualitativa explica por la interpretación de situaciones y hechos sociales, por medio de, como ya sabemos, entrevistas, revisión de historia. Entonces, todo lo que nosotros concluyamos va a estar explicado por medio de puramente opiniones de diferentes personas. Otra diferencia es que simplifica lo general a algo particular. Es decir, como se ha hecho ya muchas veces, por ejemplo, la teoría de la gravedad, o sea, la ley de la gravedad, que partía del movimiento de grandes planetas y se reduce a incluso lo más pequeño, que yo tengo algo y lo suelto y se cae. Entonces va desde algo grande, desde leyes físicas grandes, a algo más particular. En cambio, en lo cualitativo, pues tenemos que... Perdón, ¿dijo algo? Y yo te pregunto algo, ¿verdad? Aquí en lo que tú dices, que la cuantitativa simplifica de lo general a lo particular,
¿Qué método estaría aplicando yo aquí? ¿El deductivo o el inductivo? El deductivo. ¿Perdón? No, ¿Perdón? inductivo, no, inductivo. No, o sea, aquí en medicina acuérdense que no podemos titubear, ¿sí? No podemos titubear. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo general a lo particular, estamos hablando del método deductivo. Y del método inductivo es de lo más pequeño a lo más grande, ¿sí? Entonces, yo sé que son términos que a veces nos podemos confundir, por eso se los recalco, ¿sí? Porque esto es lo que vamos a ver sí. ¿Qué método es que vamos a aplicar? ¿Si es el deductivo o es el inductivo? ¿Sí? Siga, Luis. Disculpe. Ok, retomando. Sí. Otra diferencia importante es que el diseño, ¿no? El cuantitativo tiene un diseño rígido y lineal, es decir, tenemos que seguir paso a paso de una forma rígida. O sea, no podemos primero hacer un planteamiento y luego pensar la idea. En cambio, el cualitativo es un poco más dinámico, se puede decir, es un poco más abierto, ya que durante nuestro proceso, por ejemplo, planteamos una hipótesis y durante el proceso de investigar dicha hipótesis, de comprobarla, podemos cambiar la hipótesis, debido a que como no trabajamos con algo objetivo, puede cambiar durante nuestro proceso, nuestro enfoque. Entonces, el cualitativo es más abierto, nos permite tener una acción más dinámica, mientras que el cuantitativo es un poco más rígido, tiene pasos específicos para cada cosa. Y por último, tenemos como última diferencia que el cuantitativo define conceptos previamente. Es decir, yo tengo que definir todo, mi hipótesis, todo, antes de... Sí, el cuantitativo. Define todo previo. O sea, antes de ya ir a hacer pruebas o mi investigación. Mientras que el cualitativo puede ir cambiando dependiendo de las perspectivas que vaya viendo durante la investigación. Esa es una diferencia. No es rígido, sino que es, como ya se vio, algo circular, que puede ir para ambos sentidos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el alcance de la investigación. El alcance de la investigación, como ya lo dijeron antes, va a depender de dos cosas: la revisión de la literatura y la perspectiva del estudio. Esto no es lo mismo que decir un tipo de investigación, ya que, como hemos visto, los tipos vienen a ser más que nada los cuantitativos y los cualitativos. Los alcances vienen a ser un efecto de causalidad, es decir, debido a lo que yo ya he visto, yo he investigado mi marco teórico, con eso yo ya defino el alcance, no es un tipo, porque el tipo viene ya de una estructura. En cambio, acá, con los alcances, dependiendo de la revisión de la literatura, de cómo esté mi tema, yo defino qué alcance va a tener mi investigación. Siguiente, por favor. Muy bien. Siguiente. Dentro de lo que es el alcance de la investigación, un poco antes. Retroceda, marco una lámina, exacto. Ahí. Tenemos exactamente 4 tipos, que son el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Cada uno tiene su particularidad, pero esto no quiere decir que sean excluyentes. Es decir, si yo tengo un estudio exploratorio o descriptivo, no significa que solo va a ser descriptivo. Los estudios pueden comenzar de tipo exploratorio y en el transcurso de la investigación pasar a descriptivo o correlacional. No son excluyentes entre sí cada uno de ellos y se pueden sobreponer uno al otro. Igual pasa con los enfoques de la investigación. No es que solo pueda haber un cuantitativo o un cualitativo. Claro. Pueden haber mixtos que utilicen tanto datos de uno como los otros. Igual pasan los alcances. Siguiente, por favor. Perdón, un ratito antes que siga. Por favor, señores estudiantes, escucho un ruido de una televisión, ¿sí? Por favor, cerrar el micrófono, ¿sí? Estamos en clase, no estamos viendo la televisión, por favor. Soy yo, creo, disculpe. Si quiere me voy del lugar y me espera un ratito. No entiendo. ¿Tú estás con la televisión? Perdón, es que... No, es que tengo como que gente alrededor, pero puedo salirme a otro lugar donde haya menos ruido y ahí continuar. No se va a dañar no nos vamos No. ¿Ya?
No. No Ya, pasa tranquilo. nada, no se preocupe. Sí, lo que pasa es que ese sonido... ¿Sí? Pero tranquilo, Luis, que de pronto él no se da. Pero ya, Luis, muy bien. Muchísimas gracias por su colaboración, ¿sí? Ok. Bueno, sigamos con el anterior. Marco, retrocédale No, para está que bien. pueda coger nuevamente el hilo, ¿sí? Sí. Ahí. Alcance exploratorio. Vamos con el primer tipo de alcance, que es el exploratorio. Este de aquí se va a emplear cuando se pretende investigar un tema que está poco estudiado o novedoso. Y de buena manera se usa cuando existen muchas dudas en un tipo de tema, o bien se intenta indagar un tema desde otra perspectiva. Este de aquí lo que pretende es familiarizar a todos, a la comunidad, con ese tema especial. Es decir, definir variables, definir ciertos conceptos de un tema que no se conoce mucho. Y también abrir nuevas posibilidades para nuevas investigaciones. Por ejemplo, como tenemos ahorita el COVID, podemos plantear nuevos métodos para que en futuras investigaciones se retomen nuestra investigación y puedan continuar con algo ya otro tipo de alcance, por decirlo así. Algo que tiene particular este tipo de alcance es que tiene un gran riesgo, debido a que como nos metemos a algo que no conocemos bien, tenemos mucha probabilidad de equivocarnos en nuestra investigación. Vamos a poner unos ejemplos precisamente de lo que es el COVID. ¿Ya? Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo que dice: avance, el fosfato de cloroquina ha demostrado ser tener aparente eficacia en el tratamiento de la neumonía asociada al COVID-19 en estudios clínicos. Este de aquí nos dice que la cloroquina es bueno para el COVID. Entonces, este estudio salió el 18 de febrero del 2020. Ahora sí seguimos. Este de acá nos dice: dados estos hallazgos, en la conferencia se celebró el 15 de febrero del 2020, participantes incluyendo expertos de gobierno y reguladores, y reguladores, autoridades y organizaciones de ensayos clínicos, alcanzado un acuerdo de que el fosfato de cloroquina tiene una potente actividad contra el COVID-19. Se recomienda este medicamento para su inclusión en la próxima versión de las directrices para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la neumonía causada por COVID-19, emitida por la Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China. Como vemos aquí, ya se dice que se va a incluir incluso esta cloroquina para ya algo, como quien dice, definitivo y más seguro. Pero, sin embargo, si avanzamos, vemos que en esta investigación, que fue un poco más reciente, dice que no se pudo confirmar un beneficio de la hidroxicloroquina o la cloroquina cuando se usa solo o con clorido en estos resultados hospitalarios del COVID-19. Cada uno de estos regímenes farmacológicos se asoció a una disminución de la supervivencia en el hospital y una mayor frecuencia de arritmias ventriculares cuando se usa para tratamiento de COVID-19. Ahora, como vemos, los primeros estudios se equivocaron, entre comillas, y luego vino este estudio como a desmentirlos, ¿no? Este es un riesgo que tiene tener investigación de tipo exploratorio, que se pueden equivocar. E incluso, si avanzamos al siguiente, déjame terminar un ratito, avanzamos al siguiente reporte, en este de aquí, que recién fue emitido el 5 de junio, o sea, hace pocos días, me parece que es el 5 de junio, dice que el anterior, que decía que la cloroquina causaba arritmias ventriculares, no es confiable. Entonces, incluso ese mismo que corregía los anteriores, se dice que no podemos confiar en este último artículo, debido a que hubo sesgos durante la investigación. Entonces, esto demuestra incluso más que investigaciones que intentan desmentir otras pueden estar equivocadas, como se ve en este ejemplo. Por eso tiene un gran riesgo. Ya, te pregunto, Luis, en conclusión, ¿qué podrías decir sobre estos artículos que usted ha mencionado? Bueno, en conclusión, primero se dice que la cloroquina tenía un gran efecto sobre los pacientes y se usó mucho. Y luego salió un estudio donde decía que
los pacientes que la usaban tenían más mortalidad porque causaba arritmias ventriculares, o sea, falla cardíaca, y lo causaba la muerte de los pacientes. Entonces, hubo primero artículos de tipo exploratorio que decían que era bueno, y luego, como era algo nuevo, es algo exploratorio, se vio que no podía ser así. Y ahorita último se ha dicho que no está seguro, no se está seguro porque todos los estudios clínicos que se han hecho no son concluyentes. Entonces, este es el riesgo que yo digo, que se intenta explicar, que tienen los estudios de tipo exploratorio. Y, ¿verdad? Es que lo que pasa es que aparentemente, ¿verdad? El COVID-19 es algo nuevo, ¿ya? Y se dicen tantas cosas que de pronto no es que se hayan equivocado, ¿verdad? Sino más bien que ellos lo ven desde su óptica, porque no, es algo nuevo que ha ocurrido y de pronto no lo comparan con otras epidemias o pandemias que han habido anteriormente, ¿verdad? Entonces lo que se hace es ahora. Entonces yo siempre sé decir, estamos a la divina adivinador. O sea, ¿qué es? Primero decían que era una bacteria, luego que era un virus, luego que es una bacteria. Entonces todavía no definen exactamente porque un profesional dice una cosa desde su punto de vista, viene otro profesional dice otra cosa desde su punto de vista, ¿verdad? Y ustedes como estudiantes se van a poder analizar todas estas cositas y bueno, van a llegar entonces qué es y cómo es el tratamiento. Y es por eso, ¿verdad? Que en esta confusión de que si era virus o bacteria, de que si este medicamento servía o no servía, ¿verdad? ¿Cuánta gente se murió? Ahora último anda circulando por ahí un video en las redes sociales, ¿verdad? Que el COVID-19 es simplemente una gripe, ¿verdad? Y que hay que tratarla con antiinflamatorio y antigripal. Así de sencillo. Y no dejar que ese cuadro de la influenza avance más, a que nos vaya a perjudicar en los pulmones, sino que ya nosotros tendríamos que tomar esa precaución. Bueno, entonces ya ves cómo es la investigación, cómo es de bonita la investigación, ¿no? O sea, nosotros siempre uno va a criticar al otro, porque cada uno va a defender su propio punto de vista. Imaginémonos que nosotros hagamos un debate. Todo el mundo tiene que leer sobre el COVID, ¿verdad? Entonces hacemos un debate con un moderador y vamos a ver que cada uno va a ver y va a analizar un documento desde su propio punto de vista. Y a lo mejor podríamos sacar algo bueno. En conclusión, tenemos como 25, 24 alumnos, ¿verdad? Y de cada alumno podríamos sacar un criterio y que a lo mejor sin querer podríamos llegar a una conclusión muy buena y podríamos salvar a mucha gente que se muera, ¿sí? Entonces, eso es la investigación. Indagar, conocer, como dice uno de sus compañeros, llegar a la verdad, ¿sí? ¿Y cuál es la verdad del COVID? Pues está por descubrirse. Ya, Marcos, la lámina que usted me mandó no está igual que esta materia que estamos poniendo. Sí, doctora, lo que pasa es que este estudio que estamos explicando ahora fue recientemente publicado. Entonces, o sea, lo utilizamos como un ejemplo para explicar el estudio exploratorio, pero, bueno, estamos hablando de la realidad, del COVID y todo. Entonces, ¿Sí? cabía recalcar que el estudio anterior los autores de este estudio se retractaron. Entonces, era como para dar la noticia completa. Sí, y ustedes también en el hecho de que primero mandaron un material y luego otro, quiere decir que ahí se produjo la investigación, ¿sí o no? Claro, porque no tiene mucho tiempo que se publicó, recién Sí, hace no, 3 días atrás. así es, no es un material que se hace a la ligera, sino que se ve y se analiza. Si no hay problema, después me lo reenvían, ¿sí? Está en el grupo, lo que le pasamos a los chicos está con el nuevo ejemplo. ¿Ya? Y entonces me parece muy bueno, sí. Sigamos, por favor. A ver, vamos por la lámina 25, creo. Y son 40. Bueno, Luis, muy bien, sí. Y agradezco también y felicito al equipo de estar en esto de la investigación. Si hay algo nuevo que incluir, se incluye, ¿sí? Y eso enriquece nuestro conocimiento. Entonces, solo faltaría Marcos y... Solo Marcos. Entonces siga Luis David unas cuantas porque todavía hay como 40, 20. ¿Siga? Ya.
Sí. Continuemos. Sí, por favor. Bueno, estudios de alcance descriptivo. Este tipo de estudios se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Este tipo de estudio, como bien lo dice, solo intenta describir, no intenta hacer una correlación entre diferentes variables que podamos definir, solo es una descripción como tal. Sigamos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de estudio que dice, perdón, factores de riesgo para bronquiectasias en niños con fibrosis quística. En nuestro estudio, factores de riesgo a los 3 meses de edad para la detección de bronquiectasias incluyeron hilio de meconio en la presentación, síntomas respiratorios, infección pulmonar y atrapamiento de gases en la tomografía computarizada. La actividad de elastasa de neutrófilos libre en el líquido oval a los 3 meses de edad se asoció con mayores probabilidades de bronquiectasias persistentes. Las probabilidades eran 7 veces más altas a los 12 meses de edad, 4 veces más altas a los 3 años de edad. Como podemos ver en este estudio, nos dice que a tanta edad es más alta la probabilidad, pero eso no quiere decir que el estudio intente hacer una correlación. No hace una correlación, claro. Simplemente hace una descripción solamente de las variables que, no intenta hacer un efecto, claro, una relación tipo efecto-causa. Solo da los datos para que probablemente después se pueda hacer una correlación, pero el estudio no tiene ese fin. Sigamos, por favor. Y además que el estudio descriptivo, como su palabra mismo lo dice, ¿verdad? Describe. Eso es lo que hace nuestro estudio. Por ejemplo, si nuestro estudio fuera cualitativo y descriptivo, ¿verdad? Ustedes van a describir las cualidades que ustedes puedan encontrar a través de las encuestas que realicen. Por decir, COVID en estudiantes de medicina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, según unos estudiantes, ¿verdad? Que el COVID lo han tratado en casa porque tenían miedo de ir a los hospitales, etcétera, etcétera, porque allá se podían contagiar y más. Y esto le digo porque cuando yo tuve las entrevistas, hay un estudiante que me dijo que su abuelita había estado enferma y con el COVID y ella no quiso ir al hospital. Y no tenía miedo de morir, tenía miedo era que si se moría, si el cuerpo de ella iba a ser sepultado. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy describiendo, ¿verdad? Y es algo cualitativo y que no necesito plantearme una hipótesis, sino más bien describir lo que ellos dicen. Y lógicamente, pues uno viene y los adorna de una forma o hace la redacción de una forma elegante y que sea llamativa. ¿Sí? Sigamos, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de estudio correlacionales, el alcance correlacional, perdón. Este de aquí, al contrario del anterior, este sí busca crear una asociación entre 2 o más variables. Sigue, siguiente, por favor. Consiste en eso, crear una asociación entre 2 o más variables. Va a responder preguntas como por ejemplo, tenemos aquí, ¿aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica? Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación son más productivos que campesinos que lo adoptan después. La terapia física entre parejas de novios tiene una influencia, la lejanía física, disculpen, entre parejas de novios tiene una influencia negativa en la satisfacción de la relación. Como vemos, se toman 2 o más variables y se busca lo que es crear una relación que puede ser tanto positiva como negativa. Yes. Algo importante que hay que tener en cuenta es que cada variable tiene que cuantificarse antes para poder tener una correlación. Por ejemplo, si se desea analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad individual de varias empresas de industrias con más de 1000 trabajadores en la ciudad de Guayaquil, primero se medirá la motivación, dándole un valor, obviamente, que puede ser, digamos, por ejemplo, de 1 a 5, y luego la productividad de cada persona. Y después se analizarán si los trabajadores con una mayor motivación son o no los más productivos. De esta manera se hace, hay que medir primero las 2 variables y darles como que un valor, una puntuación o algo así, para después poder correlacionar los datos. Sí,
Luis, me parece muy bueno lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que las variables sean medibles. Pero antes, ustedes no olviden que las variables salen de los objetivos. Entonces, hay una parte, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener bien presente, que cuando nos planteamos esos objetivos tienen que ser medibles y tienen que ser cuantificables, ¿sí? Y de ahí, si ya nosotros hacemos que podemos probar esos objetivos, lógicamente que las variables van a cumplir con esta norma de ser medibles y de ser cuantificables. Siga, por favor, Luis. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que no podemos tomar una variable de una población, de un grupo, y compararla con otra variable de otro grupo. Por ejemplo, no sería válido correlacionar lo que es la motivación de los trabajadores ecuatorianos con la productividad de trabajadores colombianos. Siempre hay que utilizar la comparación en un mismo grupo, en una misma muestra, como se dice. Sí, Siguiente, por favor. muy bien. Gracias, Luis. Entonces vamos con nuestro presidente, Marcos. Listo, doctora. ¿Sí me escucha? Si le escucho, muy bien. Bien, bueno, continuando con el tema, ¿cuál es la utilidad de realizar un alcance correlacional? Bien, como decía en un principio, el aspecto general de lo que es el alcance correlacional es buscar la relación que existe entre dos variables. Entonces de aquí partimos con la utilidad, o sea, ¿cuál es el motivo por el que nosotros podríamos tomar este alcance? Se busca saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de las otras variables vinculadas. Es decir, este tipo de alcance tiene un propósito predictivo. Una vez que nosotros conocemos la manera en que se maneja una variable, podríamos llegar a predecir qué resultado podría tener la otra variable. Esta es la utilidad que se le da a este tipo de alcance. Por ejemplo, podríamos encontrar la relación que hay entre el tiempo de preparación para un examen con los resultados obtenidos basados en las calificaciones. Tenemos dos variables. La primera, que sería el tiempo que los estudiantes utilizan para la preparación del examen, y la segunda variable, que sería cuáles son los resultados, es decir, las calificaciones. Entonces, este estudio lo que trata es de predecir tantas horas de estudio, qué es lo que podríamos tener como resultado. Por ejemplo, luego del estudio se determina si las dos variables se encuentran en relación y si una varía cuando la otra también lo hace. Sí, tienes toda la razón, Marquito, ¿verdad? Retrocede, por favor. En esto que nosotros decimos, yo digo que muchas veces, ¿verdad? Si nosotros, como dice la variable, ¿verdad? Hemos dedicado un tiempo a estudiar cada una de las clases, a mirar o a atender, porque cuando son este tipo como ecología, ¿verdad? Si fuera sociología, eso se aprende cuando uno escucha a los demás, porque luego si ya nosotros vamos a revisar el material o vamos a revisar la literatura, se nos va a hacer más confuso. Entonces yo digo, yo podría decir también aquí, ¿verdad? Que los estudiantes que asisten a las clases virtuales, ¿verdad? Son los que van a tener mejores resultados en sus pruebas, ¿sí o no? Entonces, yo estoy cruzando variables, ¿verdad? Asistencia a las clases virtuales versus resultados de la prueba. ¿Sí? Continuamos, por favor. Bien, luego de saber la utilidad, vamos a ver cuáles son estos tipos o los resultados que podremos encontrar luego de hacer este estudio. Podemos encontrar que cuando hay una relación, o sea, cuando se establece una relación, pueden ser resultados positivos o resultados negativos. Entonces vamos a basarnos en el mismo ejemplo para tratar de explicar cuándo es una relación positiva y una negativa. Por ejemplo, los alumnos que tienen valores altos en una variable van a tener valores elevados en la otra, es decir, es una relación positiva. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los estudiantes que estudian con mayor tiempo van a obtener mejores calificaciones. O sea, lo que trata de explicar es que es una relación positiva. Una relación negativa nos dice, por ejemplo, sujetos con valores elevados en una variable tendrán valores bajos en la siguiente. Con el mismo ejemplo, aquellos estudiantes que estudiaron por más tiempo van a obtener calificaciones bajas. O sea, hay una relación, pero esta relación es negativa. Hay que tomar en cuenta y saber diferenciar esto
cuando hay situaciones en las que no existe relación, como son las que vemos acá. Sí. Cuando no hay una relación en ambas variables, esto significa que ambas situaciones fluctúan sin seguir un patrón sistemático común. Es decir, que ambas variables se manejan independientes de la otra. Entonces, una no va a influenciar con la otra. Por ejemplo, en el mismo caso, habrán estudiantes con valores altos en una variable y bajos en la otra. O puede ser que estudiantes que tienen valores altos en una, tienen altos en la otra, bajos en una, altos en la otra. Por ejemplo, en este caso vamos a encontrar estudiantes que estudian mucho tiempo, sacan malas calificaciones. Estudian poco tiempo, sacan malas calificaciones. Estudian mucho, sacan buenas calificaciones. O sea, siguen apareciendo resultados en donde no se va a apreciar un patrón sistemático, es decir, resultados al azar. ¿Usted qué cree, Marco? Imaginémonos que nosotros hemos aplicado este estudio y ese es el resultado que nos da. Y ese resultado que nos da, ¿a qué nos orienta? O sea, el resultado en que no haya una relación significa que la variable X no está afectando el efecto. Por ejemplo, la posible causante no está originando el efecto. Entonces tenemos que reconsiderar el estudio y Sí, darnos cuenta que esa es la... Y no sería tanto reconsiderarlo, sino que nos va a dar una premisa para empezar una nueva investigación, ¿verdad? De los resultados negativos que nosotros tenemos, con esos resultados puede nacer otra investigación. O sea, solamente coger a este tipo de estudiantes, ¿verdad? Que dieron esto, que dedican tiempo y que sacan malas notas, entonces habría que ver el por qué pasa eso. Porque si dedica tiempo, ¿verdad? Tampoco podemos encasillarlo, ay, es que no estudió, qué sé yo, pero tendríamos que hacer como una investigación personalizada, a ver, de pronto el método de estudio que está aplicando él no le funciona, ¿sí? Entonces ahí habría que orientarlos y como poner diferentes métodos, ¿verdad? A ver, ustedes van a estudiar con este método de las personas que salieron en negativo, ¿verdad? Y ustedes van a estudiar con este otro método para ver qué podríamos obtener de allí. Entonces, si ven que una investigación nos puede conllevar a otras investigaciones. Exacto. Por favor. Ya puede ser que este alcance nos da otra visión de lo que es el estudio y tendríamos que reconsiderar si son, como dice la autora, otros factores los que están influenciando para que en este caso los estudiantes no tengan los mejores resultados. Ok, seguimos. Bueno, como resumen del alcance correlacional, observamos que si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de asociación, se tiene bases para poder predecir. Si nosotros entendemos que X variable está correlacionada de tal magnitud con la otra, vamos a poder predecir qué es lo que va a pasar tomando en cuenta la primera, con mayor o menor exactitud. El valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, al saber qué valor tiene en la otra. Ahora, ¿cuál es el problema o el inconveniente que tiene este tipo de alcances? Bueno, no tanto el problema, pero puede ser los resultados que nosotros obtengamos. Podemos obtener lo que son correlaciones espurias, es decir, el posible riesgo que podamos presentar. Estas correlaciones espurias son dos variables aparentemente relacionadas, pero que en realidad no lo están. A ver, vamos a explicar con un ejemplo. Vamos a realizar un estudio donde se va a analizar qué variables se encuentran relacionadas con la inteligencia, o sea, con los niveles de inteligencia en niños de 8 a 12 años. Ya, este es el enfoque general. Ahora, tras realizar este estudio, nosotros observamos una tendencia. O sea, observamos que los niños que son más altos tienden a ser más inteligentes. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Es una correlación espuria, porque nosotros podríamos pensar que a mayor talla, niños más altos son más inteligentes. Pero es falso. ¿Por qué? Bueno, encontramos la maduración asociada a las respuestas de una prueba de inteligencia. Decimos que los niños de 12 años, en la escuela, por ejemplo, están viendo nuevas materias. Su desarrollo cognitivo es mucho mayor a aquellos que tienen 8 años. Entonces, es una correlación falsa, porque no es que la estatura, el que sea más alto significa que sean más inteligentes, sino más bien encontramos otro factor que es la edad, son las habilidades cognitivas que han adquirido durante los años. Entonces, este es el riesgo.
Sí, está muy bien tu ejemplo. Allí yo me iría, no tanto por la edad, si es que yo fuera una investigadora, ¿no? De pronto yo me iría con la maduración asociada, con la respuesta a una prueba de inteligencia y desarrollo de habilidades cognitivas. Porque de pronto yo tengo los niños de 8 a 12 años y habrán unos que sí tengan un CI un poco más elevado, o no hablemos de CI, sino más bien de las pruebas de conocimiento que nosotros podamos hacer. O sea, pero eso ya te digo, depende de la óptica. O sea, tú como investigador puedes decir que son los niños de 8 a 12 años porque ya estos niños ya saben leer, ya pueden ellos autoeducarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, hay tantos factores, Claro. tantas variables intervinientes. Sí, me parece muy bueno, ¿sí? Ajá, claro. Siga- Entonces, bien, este es el riesgo que ocurre cuando tenemos alcances de tipo correlacionales. ¿Qué pasa cuando encontramos este tipo de ejemplos? Nos saltamos a otro tipo de alcances, que es el que les explico ahora, es el alcance explicativo. ¿En qué consiste el alcance explicativo? Su interés se centra principalmente en explicar por qué ocurre un fenómeno, ¿verdad? Y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. El ejemplo que les acabo de dar no hace mucho se esclarece con este tipo de alcance, porque busca explicar cuáles son esos fenómenos o esas otras variables que nosotros no estamos tomando en cuenta para los resultados que obtenemos. Bien, encontramos unas diferencias que podemos dejar un poco más en claro cuáles son los dos ejemplos en estos estudios. Por ejemplo, en el estudio descriptivo, nosotros mediante encuestas podríamos, no sé, analizar cuántas personas irán a votar a las elecciones basándonos en las encuestas de opinión. Por ejemplo, este es un estudio descriptivo, un ejemplo. ¿Qué pasa en el estudio correlacional de en esta misma situación? Vamos a estudiar, por ejemplo, cuál es la tendencia a elegir a X candidato basándonos en la edad, en el género, en la magnitud del esfuerzo propagandístico. Es decir, vamos a relacionar personas de tanta edad, qué sé yo, de 50 a 70 años, tienden a querer votar por X candidato. ¿ya? Entonces estamos relacionando una con la otra. Y ahora, en el estudio explicativo, lo que pretende es explicar por qué alguien, X persona, votaría por X candidato y por qué las otras personas por otro. Es decir, cuáles son esos motivos. En este punto nosotros agregamos muchas más variables que podrían estar influenciando, no solamente la edad, no solamente el género, que es lo que hace el estudio correlacional. Así es. Ya. Entonces pasamos, ahora, ¿de qué depende escoger un alcance de la investigación? Los dos principales puntos que debemos tomar en cuenta es el estado del conocimiento sobre el problema de investigación y la perspectiva que nosotros le queremos dar. Por ejemplo, en un inicio se decía que un estudio de tipo exploratorio se lo realiza cuando son situaciones nuevas, situaciones que recién aparecen en nuestro entorno. Entonces, si nosotros no tenemos un conocimiento mucho más profundo sobre el tema, es conveniente mediante el estudio, tener un alcance exploratorio. Ahora, si nosotros queremos llegar más a profundidad sobre el tema, podemos llegar a un alcance explicativo, que es el que busca todos los factores, todas las variables. Bueno, y por otro lado es la perspectiva, es decir, qué es lo que nosotros queremos demostrar con nuestro estudio, o sea, cuál es el objetivo que nosotros tenemos para dar los resultados. Y tomando en cuenta estos dos factores, vamos a tener una investigación exitosa, que es lo que se busca siempre. Ahora, ¿cuál de los alcances es mejor? Hay que recalcar que no es que un alcance sea mejor que el otro. No es que uno ofrezca más y el otro ofrezca menos. Cada tipo de alcance ofrece lo que está destinado a ofrecer. O sea, en lo que nosotros, como decía anteriormente, qué perspectiva le queremos dar al estudio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro que nos explica mucho mejor. Por ejemplo, en el exploratorio, prepara el terreno investigativo. Es muy importante, por ejemplo, en el tema ahora del COVID, realizar este tipo de investigaciones para luego, teniendo en cuenta esta información, seguir realizando nuevas investigaciones. Es decir, tenemos un terreno que ya está investigado y partimos de ahí. Por eso también es importante conocer también toda la información posible de este tema. Por ejemplo, en estudios de alcance descriptivo, buscamos
responder preguntas del qué, quiénes, cuánto. En el alcance correlacional, preguntas como ¿está relacionado X cosa con X? Se asocian dos variables a mayor o menor, por ejemplo, a mayor o menor motivación. Los trabajadores van a ser más productivos, entre otras. Y por último, en el explicativo, cuáles son los efectos, de qué modo, entre otros. Entonces, como les decía, no es que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno se encuentra con su fuerte en cada punto. ¿Verdad, Marco? Y eso fue todo. En el correlacional, por favor. En el correlacional, ¿verdad? Si alguien quisiera hacer una investigación, ¿verdad? ¿Cómo están las calificaciones de los chicos en este periodo virtual y cómo estaba en la presencial? Es decir, que vamos a evaluar las calificaciones del 2021 con las calificaciones del 2019-2 para hacer una comparación, ¿sí? ¿Será que van a subir de nota en este semestre todos los estudiantes o será que van a bajar las calificaciones? Comparando este periodo 2021 con el 2019-2. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, en este estudio... ¿Sí? Perdón. ¿Qué decías? O sea, tomando el ejemplo que usted nos dice, podríamos correlacionar, qué sé yo, ambas modalidades son diferentes, tanto las presenciales como las virtuales. Entonces podríamos correlacionar diversas variables en ambos ejemplos y luego de tener un resultado en ambos estudios podemos llegar a una conclusión, por ejemplo, de cuál es mejor, cuál es peor, las calificaciones. Así es. Sí. Y no podríamos decir cuál es mejor ni cuál es peor, porque yo siempre sé decir que muchas veces el aprendizaje como que no está muy relacionado con las notas, ¿no? Porque yo, por decir, por algún motivo, suponte que yo fuera alumna de ecología y me caí en ecología, ya, y de pronto no porque sea mala estudiante, sino que justo cuando me tocó exponer, cuando me tocó dar el examen, etcétera, etcétera, me pasó algo, ¿no? Y estaba preocupado por eso, algo, sí, sino que más bien aquí ya lo vería, un estudio correlacional cuantitativo, porque estamos haciendo una comparación de las notas, pero que no estamos midiendo aprendizaje, sino simplemente nota. Entonces, ya el aprendizaje lo va a medir es el CASE cuando les tome la evaluación final, ¿verdad? Para ya ustedes puedan ejercer su carrera de medicina. Entonces, allí va a evaluar el CASE realmente sus conocimientos para poderle dar la licencia de trabajo. Y así que eso es que nosotros tenemos que aprender todo. O sea, estamos creando médicos holísticamente formados, ¿sí? Porque nosotros no sabemos cuáles van a ser las preguntas hechas por el caso, porque eso uno no tiene accesibilidad a esas preguntas. Sí, me parece muy bien tu observación, Marcos. Ya sigamos. Bien, eso fue todo respecto a los alcances de investigación científica. Le muestro nuestra bibliografía, las fuentes donde consultamos, los estudios y todo, los anexos ahí. Y bueno, gracias por su atención. Tenemos el link de la tutoría, ¿sí? Muchas gracias. Muy buen equipo, sí, felicitaciones. Ya hemos tenido 2 exposiciones de los equipos y los 2 han sido